Bienvenidos a todos a este vídeo donde vamos a volver a hacer un análisis sobre el precio de la plata, porque como podéis ver en pantalla de primeras tenemos una gráfica que nos muestra unos acontecimientos que pasaron concretamente el día 16 de abril que no nos puede dejar indiferentes con respecto a esto. Por lo tanto os voy a enseñar la razón por la que hemos tenido esta subida y voy a daros una conclusión con respecto a este tipo de subidas así repentinas con lo que podría pasar en el futuro. Así que pues supongo que será el tipo de vídeos que a vosotros os suele gustar con este tipo de informes. Rápidamente, como os decía antes, pues estamos viendo que el día 16 concretamente de abril hemos tenido un repunte bastante interesante en el precio de la plata. Tengo la gráfica puesta en 5 días y al final de la explicación la vamos a poner en 2 años para que veáis un patrón súper interesante que nos hace entender qué es lo que podría pasar en el futuro. Nos vamos aquí primero en Zero Hedge, y entre Zero Hedge y la página oficial de la LBMA, es decir, la página oficial de la London Bullion Market Association, donde ha publicado un informe que lo vamos a repasar ahora rápidamente para que no se extienda demasiado el vídeo. El informe os lo voy a dejar en la parte de la descripción, que dice de la siguiente manera: LBMA acaba de lanzar un informe que explora los desarrollos clave en la inversión en plata durante los últimos 12-18 meses, es decir, desde principios de mayo del año 2020. Donde ya sabéis lo que empezó a ocurrir, ¿no? Este periodo vio algunos desarrollos notables en el mercado de la inversión en plata, incluido un repunte dramático en la actividad de los inversores durante el primer trimestre de 2021. Ya empezamos con una información que nos dice, quiero leer ese informe, a ver de qué es lo que trata, que lo tenemos aquí en la parte de abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que por esta vía es muy difícil que los inversores en metales preciosos se enteren, porque tampoco hay muchas personas que van a ir a esta página como referente principal para entender información. Por lo tanto, aquellas personas que siguen Zero Hedge, evidentemente creo que tanto yo como casi todos la seguimos, se publicó un artículo con respecto al hecho de que se publicó este informe de la LBMA, ¿no? La LBMA ya sabéis que es el principal organismo que pone los precios del oro y la plata, de los metales preciosos en general, para aquellas personas que no entienden el potencial que tiene este organismo en cuanto a voz en el mundo de los metales preciosos, ¿no? Este artículo no lo vamos a leer. También os lo voy a dejar a vosotros en la parte de la descripción, pero básicamente está hablando de que se ha hecho este informe y más o menos de qué es lo que trata este informe sin que tú lo tengas que leer. Y te deja un enlace para que vayas directamente a leerlo, ¿no? No hace falta que lo leas todo, porque básicamente te está haciendo un resumen. Yo te recomiendo que te lo leas todo, ¿vale? Así que vamos a quitar esto, vamos a quitar la página de la LBMA que básicamente decía algunas palabras más con respecto al informe, y después ya lo puedes abrir para verlo, ¿no? Entonces, una vez le haces clic para abrir el informe, esta es la información que recibes, ¿vale? Tiene 15 páginas, es un PDF que te puedes descargar de forma gratuita, donde nos da una información muy importante para entender que ya se le está dando mucha importancia al mundo de la inversión en plata. Un dato súper importante: ¿cuántas veces desde que has empezado a invertir en metales preciosos te has encontrado informes en organizaciones tan importantes como la LBMA, por ejemplo, que hable de la plata o que lo tenga en sus primeras páginas? Pocas veces, por no decir ninguna directamente, porque el principal referente de la familia de los metales preciosos siempre sale en informes el oro. Y por primera vez la LBMA, como dice su título también, reconoce que la plata está teniendo bastante más auge, sobre todo para lo que podría pasar en el futuro. Aquí vamos a ver datos relevantes y información que ellos destacan, que tampoco hace falta que la leamos aquí en el vídeo, porque ya te digo, la vas a tener en la parte de la descripción, pero sí que quiero ir un poco por estas gráficas para que lo vayamos entendiendo entre nosotros.
Lo primero de todo nos da información relacionada a la gráfica de Silver Investment, es decir, el crecimiento de inversión en la plata concretamente, y como podéis ver desde el año 2019 hasta el año 2020, y evidentemente el primer trimestre de 2021 no se queda atrás, lo que pasa que no está representado aquí, tenemos un aumento bastante importante, ¿vale? Tenemos aquí estas barras, son el investment volume, es decir, el volumen de inversión, y la barra esta que veis por aquí es el investment value, es decir, el valor de inversión. Cómo han ido evolucionando los precios con respecto a la inversión en ese momento, ¿no? Luego nos vamos a la parte de abajo y tenemos otro. Este es el dato que a mí más me gusta de todos. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña el Global Silver ETP Demand, es decir, el Exchange Traded Product. ¿Qué es lo que significa esto? Cómo han ido requiriendo plata, o también podría ser oro, en este caso nos está enseñando con la plata. Yo creo que con el oro ha pasado exactamente lo mismo. Cómo requieren plata las bóvedas para guardarla con respecto a las especulaciones digitales que se hacen con ella. Un ejemplo de esto puede ser Bullion Vault. Seguro que el nombre de Bullion Vault lo habéis escuchado mucho por ahí, sobre todo porque tiene unas gráficas muy buenas. Yo las utilizo, de hecho están aquí integradas. Lo que estamos viendo aquí son gráficas de Bullion Vault, ¿vale? Que están integradas dentro de la página de Silver Price. Pero además de eso, Bullion Vault lo que hace básicamente es que es una bóveda que te guarda físicamente los metales preciosos, mientras que tú puedes ir haciendo trading, por decirlo así, con ellos a cualquier hora desde cualquier parte del mundo. Eso es algo que lo explico en la academia electrum.com, ¿vale? Y como podéis ver, el aumento de holdings, de retenciones de plata concretamente, ha ido aumentando en estas bóvedas. ¿Por qué? Porque cada vez se han ido guardando más metales preciosos a nivel digital. Los usuarios han comprado más metales preciosos a nivel digital. Por lo tanto, se supone que ellos en sus bóvedas pues tienen que guardar esos metales preciosos, custodiarlos con respecto a las compras que se hacen. Y como podéis ver, la gráfica significativamente en el año 2020, sobre todo, yo también en el año 2020 en Bullion Vault compré bastante, han subido de forma bastante interesante, ¿no? Luego nos vamos aquí en la parte de abajo y vamos a ver otro dato importante también con respecto a la gráfica que hemos visto anteriormente, que se llama Total LBMA Silver Vault Holdings versus Silver Allocated to ETPs in London. Es decir, cuántas bóvedas existían en 2019 con respecto a 2020 y con respecto al primer trimestre de 2021, que nos lo enseña con esta barra de aquí. Como podéis ver, el número de bóvedas también han aumentado. Y estos son los holdings, es decir, en total cuántos metales preciosos se retienen en estas bóvedas. Como puedes ver, el hecho de que se hayan creado más, pues también nos está diciendo automáticamente de que va a ir creciendo en el futuro. Ellos proyectan de que en el futuro va a ir creciendo esta inversión, por lo tanto puede impactar en el precio, lo hablaremos al final del vídeo, ¿vale? Y finalmente en la parte de abajo tenemos otra gráfica donde nos enseña las monedas que ha vendido la casa de la moneda de Australia, la Perth Mint, que como podéis ver en marzo ya sabéis lo que pasó en 2020, que hubo una bajada increíble de los precios de los metales preciosos y se compró muchísimo. Veis aquí este pico, aunque los precios no acompañaban a nivel físico, si bien lo recordáis, y después exactamente lo mismo está ocurriendo aquí en el primer trimestre en el que nos encontramos nosotros. Esta era de la casa de la Perth Mint y aquí es de la casa de la moneda de los Estados Unidos, que pasa básicamente lo mismo. Tenemos unos picos de compra bastante interesantes. Esa es la información así relevante que quería sacar yo del informe. El informe habla de toda esta información de forma mucho más extensa. Si lo queréis leer, hay páginas por ahí donde podéis traducir un PDF directamente a español y lo podéis leer perfectamente. Ya os digo que la información vale la pena leerla, ¿vale? Aquí lo que quiero hacer ahora es volverme a la página de Silver Price, porque ahora quiero sacar una conclusión de todo lo que hemos visto y quiero relacionarla con una información relevante del año pasado. Para ello lo que tendremos que hacer, voy a cerrar aquí el report y lo cambiaré de 5 días, lo voy a cambiar a 2 años, ¿vale?
Vamos a ver si en un año se ve mejor. Vale, yo creo que se ve mucho mejor en un año. Quiero que os fijéis aquí en este repunte que tuvimos aproximadamente por agosto del año 2020. Ya sabéis que en el 2020, en verano, los metales preciosos pues empezaron a subir de forma bastante importante. Tanto la plata como el oro, ¿no? Y quiero que os fijéis cómo esta gráfica que se representa desde esta punta de aquí hasta aquí es básicamente igualita o casi es recalcada por esta misma que tenemos aquí desde el 1 de febrero hasta más o menos 1 de marzo. Este mes que tenemos aquí con este mes que tenemos aquí es básicamente calcado. Entonces, aquí, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros? Pues es una conclusión muy interesante en la que yo estaba pensando algo. Es bastante interesante que aquí los acontecimientos con respecto a los metales preciosos, estaba hablando mucho de ellos. La plata como que se estaba pegando para salir de la tumba que tanto la tienen ahí enterrada, y aquí está pasando básicamente lo mismo. Cuando le están empezando a dar mucha información, cuando le están empezando a dar mucho auge, cada vez se pelea más, ¿no? Y aquí está pasando básicamente lo mismo. Lo vemos el 15 de abril, es un poco difícil aquí, si no extiendes la gráfica, lo que pasa es que no quiero extenderla para seguir dejando estas gráficas, ver el día 16, pero básicamente está pasando lo mismo. Y yo creo que una organización tan grande a nivel de metales preciosos haya reconocido o haga un informe donde la gente pueda entender que la inversión en plata es algo importante para el futuro. Yo creo que es el primer paso para que otras diferentes organizaciones empiezan a entenderlo, y cada vez esto lo que va a hacer es que sea más difícil a nivel físico manipular su precio. Por lo tanto, yo me siento como orgulloso de saber que ya estamos dando pasos agigantados en el mundo de los metales preciosos a nivel general, porque esto luego repercutirá evidentemente en el oro también, seguramente. Tanto el oro puede ayudar a la plata como la plata puede ayudar en el oro en este mundo. Y esa es la parte buena, que son como hermanos que se ayudan entre ellos. Yo creo que nos estamos acercando a una era en la que va a ser cada vez más difícil la manipulación que están ejerciendo encima de la plata y el oro a nivel físico, y seguro que estamos dentro de esos años que nosotros predecíamos anteriormente, donde seguramente van a llegar a ese precio que se merecen desde hace muchísimo tiempo. Es hora de que vosotros en la parte de la descripción me digáis qué es lo que os parece esto. Fijaros que son casi iguales si vamos de aquí desde esta parte hasta aquí, y después si vamos desde aquí hasta aquí es básicamente igual lo que está pasando. Quiero que vosotros me digáis ahora ¿qué es lo que pensáis con este informe? ¿Qué es lo que os hace sentir que por fin una organización tan grande haya sacado el informe con respecto a la importancia de invertir en plata concretamente? ¿Y qué es lo que os ha parecido en el análisis y la conclusión que yo he sacado de la información? Por cierto, nunca me canso de ver la diferencia que hay en la subida que ha tenido aquí la plata, y como podéis ver cómo se ha mantenido fuerte durante un año y medio, que ya es difícil que eso pase. Os agradezco que hayáis visto este vídeo. En la parte de la descripción tenéis toda la información relacionada con nuestra comunidad.